Nuevo León Extraordinario, quédate un poco más. Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. Hoy en Reporte 13 con Ricardo Rocha, Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, nos dirá cómo desde su perspectiva se deben enfrentar los fenómenos de la corrupción y la impunidad. El ejército mexicano cumplió el pasado jueves 102 años. El general Cienfuegos, en un fuerte discurso, argumentó que el ejército es un sector surgido del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A continuación, un análisis del papel del ejército en nuestro país en México Confidencial. Para Eduardo Ruiz Gil y la de 8 debe de ser que en Alaska empieza hoy la venta legal de marihuana. Horacio Villalobos propone la expresión del Papa de no permitir que Argentina se mexicanice. Lourdes Mendoza sugiere que si la pipa fue la responsable, que construya el nuevo hospital. ¿Quién ganará? Esta semana, Vidas Apasionantes con Antonio Rosique nos muestra la cruda realidad del tenis mexicano, los conflictos que han llevado a este deporte a ser relegado del ranking mundial, pero también cómo surgen jugadores jóvenes que buscan todos los días romper con esta mala racha. Acompáñanos todos los días de lunes a sábado a partir de la medianoche en Azteca Opinión por el 13. Y si no pudiste ver alguno de nuestros programas o quieres revivirlo, no te olvides que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Las noticias sobre el manejo que de los dineros públicos hacen los gobiernos son cada vez peores. Entre 2006 y 2013, el monto de quebrantos creció 82%, de 31,000 a 56,500 millones de pesos. En ese lapso, la impunidad también se impuso a la transparencia. Solo se recuperaron 20% de los recursos donde la auditoría detectó anomalías. Señor contador Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Ricardo, muchas gracias. ¿Cuáles las peculiaridades que más nos deben llamar la atención sobre este análisis de la cuenta pública, el informe sobre la cuenta pública del 2013, el primer año del actual gobierno federal? Lo importante, y es a lo que invitaría a todo el mundo, es que revise el informe general que estamos presentando. Además de tener una explicación de qué hace la auditoría, cómo lo hace y por qué lo hace, tiene una estructura que facilita a cualquier persona, en lenguaje llano, entender qué es lo que hace la auditoría superior ya en números, sus resultados. Viene una clasificación del grueso de las 1,413 auditorías. Hacemos una clasificación agrupándolas por los tipos de riesgos a los que se expone el gobierno en virtud de estos resultados que tenemos. Ahora, ¿cuáles son las principales irregularidades detectadas? ¿Hablamos de errores de gestión, de gobiernos ineficaces o de gobiernos abusivos que desvían recursos? Yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo y quizá para poder demostrar la corrupción teníamos que acabar con los procesos. Nosotros lo que hacemos son observaciones. No hay documentación, hay aplicación de unos recursos a otros propósitos. Y una vez que se nos aclara, se nos justifica, se nos documenta, podemos determinar lo que finalmente no puede ser demostrado. Y ahí podríamos continuar con una investigación para ver si es que existe una irregularidad ya tipo fraude, tipo corrupción. Pero algunos se pueden ver desde el principio, que puede ser simplemente una desviación de recursos temporal, puede ser una inobservancia a las leyes, reglamentos, etcétera, y que pueden ser y deben de ser sancionados. Pero todavía no llegamos a determinar que fuera una corrupción absoluta. ¿Es una batalla contra molinos de viento? Todo el tiempo. Auditor. Todo el tiempo. Todo el tiempo porque
bueno, el gobierno es muy complejo y a nosotros nos toca tener una revisión muy amplia. Estamos hablando de los 3 poderes, de los 3 órdenes de gobierno, de los órganos constitucionalmente autónomos, de los recursos, de muchos fondos, muchos subsidios, muchas transferencias de programas a estados y municipios, y la cobertura de la autoridad superior es muy amplia. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestros procesos de planeación, en la metodología que se utiliza para la integración de nuestro programa y asegurar que lo que revisamos tenga una representación adecuada de todo el universo y poder opinar en términos generales de cómo se está manejando el recurso público. Ahora, es verdad que donde más se registran desviaciones es en el gasto social, que injusticia, ¿no? Así es. Porque es lo que golpea más a las clases más necesitadas de este país. Y aquí la participación no es únicamente la parte central, podríamos decir desarrollo social o educación, no, implica el uso que le dan los estados y los municipios a los recursos del gasto social. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la educación, los recursos transferidos a los estados en el anterior Fondo para la Educación, ahora llamado Fondo, el FONE, antes era el FAEP, estos recursos, siendo tan cuantiosos, se aprovechaban en los estados para financiar otras cosas, temporalmente y a veces definitivamente. ¿Funcionan los órganos de fiscalización en los estados o viven también bajo esta férula casi virreinal de muchos gobernadores que presionan a estos órganos o casi dependen de ellos? Son jueces y parte. Así es. Es una parte que hemos estado tratando de impulsar para que se mejore. ¿Cómo lo estamos haciendo? Respondiendo primero a la pregunta, funcionan en términos generales, pero no son eficaces. Les falta todavía llegar a tener una absoluta independencia de los gobernadores o de los directores de todos los entes paraestatales locales o del propio Congreso, cuando se revisan las cuentas de los propios congresos locales. ¿Qué es lo que se requiere? Que haya un mayor respeto por parte de los gobiernos locales hacia el órgano fiscalizador y que haya un mayor apoyo de los congresos locales hacia esos órganos que son como nosotros, dependientes de la Cámara. Ellos son dependientes del Congreso. Se necesita que haya una convicción. Pero esto desde el titular del Ejecutivo local. ¿Qué es lo que pasa a un auditor que no se pliega o que se está saliendo un poquito? Pues lo pueden quitar y no pasa nada. ¿Es la corrupción, por desgracia, un negocio seguro en México? ¿Sigue privando la impunidad para aquellos que saquean el erario público, que cometen desvío de recursos? O tenemos el caso de gobernadores, la mayoría que salen inmensamente ricos de sus cargos, por ejemplo. Yo creo que sigue subsistiendo, pero esperemos que con este Sistema Nacional Anticorrupción se pueda ir cerrando. Se puede ir cerrando porque hay muchos, no es un solo instrumento, no es como originalmente se pensaba, una comisión anticorrupción va a resolverlo, no. Es un sistema en donde participamos muchos actores y en donde, considerando que son tan dispersos los órganos que pueden participar en esto, la mejor forma es que estemos trabajando coordinados dentro de un sistema y separadas funciones que deben ser clave. Quien audita no es el que debe de sancionar. Y aquí con esta estructura nueva, quitamos esto de ser juez y parte en la función pública o en la auditoría superior para que nos dediquemos a hacer nuestras funciones para las que fuimos originalmente facultados. Y un tribunal autónomo que sancione la parte administrativa. Una fiscalía que sancione los delitos de corrupción. Y entre todos tener una mejor coordinación. Este martes, muy probablemente estará discutiéndose ya en la Cámara de Diputados y probablemente para el jueves ya tengamos esta iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción en el Pleno de la propia Cámara de Diputados. ¿De qué depende? ¿Qué características fundamentales debe tener el Sistema Nacional Anticorrupción para que no quede otra vez en un mero intento o en un esquema light que no genere ningún resultado? Yo espero que, primero, todavía no sabemos exactamente cómo va a ser la propuesta que se va a hacer y la que se va a aprobar, pero yo espero que contenga lo básico y elemental para poder avanzar, por lo menos dar un gran avance ahorita. ¿Qué cosa sería indispensable? Estas autonomías que acabo de mencionar. Segunda, que el tribunal tenga capacidad para sancionar no únicamente al Poder Ejecutivo,
sino que también a los otros 2 poderes y a los 3 órdenes de gobierno. O sea, gobernadores o gobiernos locales y municipales. Y todos los demás entes que ejerzan recursos públicos federales. Lo local tendrá que tener un tratamiento diferente en cada uno de los estados, pero lo federal estaría ya bajo una misma férula. ¿Qué se requiere para esto? Que haya una ley general de responsabilidades, una ley que aplique a todos los responsables, todos los servidores públicos que usen recursos federales. Ahorita está todo disperso, son diferentes tiempos para la prescripción, diferentes tipos de sanciones, diferente fuerza local. En fin, ahorita lo que se requiere es tener una sola ley a la que podamos aplicarnos todos. Esa ley inclusive puede tener las precisiones de lo que sería una declaración patrimonial, un análisis de la evolución patrimonial, lo que puede ser el conflicto de intereses y ser manejado en una forma independiente por este tribunal. Contador, ¿podemos resignarnos a la corrupción? No creo. A decir, bueno, pues es un mal endémico, es parte de la cultura mexicana. Pues no es únicamente cultura mexicana, es cultura mundial. Pero hay diferentes enfoques, diferentes fuerzas o decisiones para poder combatirla de mejor manera. En todo el mundo se sigue estudiando qué hacer para reducirla. Obviamente que hay culturas en las que esta parte de la corrupción es mínima, pero porque son culturales desde la infancia. Países nórdicos, cualquiera que mencionemos, es difícil que alguien se salga porque además tiene una influencia inclusive de tipo religioso. O sea, es cultura y es una forma de ser, una forma de actuar, una forma, o cómo han sido formados los individuos. ¿De qué depende que nosotros podamos tener esa cultura de transparencia, de legalidad, de corrupción, ese entendimiento claro de que la corrupción no solamente nos provoca un daño moral, sino también afecta el desarrollo del propio país, el crecimiento, el futuro de todos y cada uno de nuestros hijos? Yo creo que lo primero que necesitamos es buscar cómo restituir la confianza que hemos perdido todos. Yo creo que hay un desánimo en el país, viendo lo que ocurre todos los días y en todos lados. Yo creo que si nosotros empezamos a fortalecer esto, que sería crear una cultura de la legalidad, una cultura del orden, una cultura de control, podemos ayudar a que haya una rendición de cuentas y una mayor transparencia. La transparencia nos debe ayudar muchísimo. Y ahorita estamos entrampados con la aprobación de la ley, pero yo creo que va a salir en breve. Sin embargo, si todos trabajamos en pos de restituir la confianza, haciendo cada quien lo que le corresponde, creo que podemos lograr menos impunidad, mejor control, mejores resultados y finalmente tener la confianza entre todos para que un país con la confianza puede tener más inversionistas, puede tener no nada más nacionales sino extranjeros, pero esto hay que proyectarlo, hay que transmitirlo. ¿Algo más que puntualizar? Yo creo que sí, para como quienes no, nos con están mucho viendo y gusto. escuchando. Yo creo que invito a todos para que podamos nosotros trabajar con el apoyo de todos, que se entienda qué es lo que hace la fiscalización en México, que se entienda cuál es la responsabilidad que tienen los servidores públicos y que cada uno de nosotros, apegándonos a los códigos de ética, a los códigos de conducta y que actuemos claramente en evitando los conflictos de intereses, lograremos los objetivos a los que estamos obligados en función del tipo de trabajo que tenemos o que se nos ha asignado. Contador Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, gracias por esta conversación. Gracias, Ricardo. Gracias. Qué amable. Y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más agradecemos siempre es su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.